¿Qué tal, mis queridas estudiantes? Muy buenas tardes. Quien les habla es la docente doctora Estela Noemí Aguilar Calero, quien tendré el gusto de poder desarrollar con ustedes y compartir en este ciclo la asignatura de programación y diversificación curricular. Estoy segura que en esta asignatura vamos juntos a poder aprender y profundizar más sobre este interesante tema. Muy bien, ahora, por favor, permítame compartir pantalla para dar inicio a esta primera sesión. Y es así que nosotros veremos esta presentación que tenemos, como es la de poder iniciar con una pregunta. Pregunta que en este caso será, ¿qué entendemos nosotros por diversificación curricular y qué entendemos por programación? Que justamente es el nombre de nuestra asignatura. Comenzaremos por la primera palabra. ¿Qué es para nosotros programación? ¿Qué significa programar? ¿Qué es la programación? ¿Qué entendemos? Pues bien, en esta sesión que vamos a realizar, vamos a hacer la manera funcional y participativa. En tal sentido, les indico que la manera de poder participar, como ustedes ya saben, en esta sesión será utilizando el audio y para ello primero van a tener que levantar la manito y de esta forma van a poder participar. Y otra manera también será a través del chat. Aquellos que no tengan el audio o no puedan hacerlo, pueden también trabajar a través del chat que tiene en esta sesión el Zoom. Muy bien. Gracias por sus aportes. De la misma manera, también recibiremos los conceptos y definiciones sobre diversificación curricular. Ahora, en la semana número 1, vamos a abordar acerca de el concepto propiamente dicho en bases a fuentes de investigación y, por supuesto, la importancia, las características de la diversificación curricular y de la planificación, ya que todas ellas harán posible toda la programación y por ende el trabajo pedagógico que iremos realizando. Pues bien, lo que entendemos y se define como diversificación curricular, en este caso, consiste concretamente en realizar esta adecuación, ¿ok? Consiste en adecuar, pero al mismo tiempo enriquecer. ¿Y qué es lo que vamos a adecuar y qué es lo que vamos a enriquecer? Pues para ello vamos a trabajar nada menos que con el DCN, que viene a ser el Diseño Curricular Nacional. ¿Qué es lo que contiene este DCN? Este DCN va a contener tanto las necesidades, las demandas que tienen nuestros estudiantes, las características y, por supuesto, considerando la realidad o el contexto social en el cual ellos viven. No será lo mismo el contexto de un niño de la costa como el contexto real y social de un niño de la selva o de un niño de la sierra o de diferentes provincias, no necesariamente regiones. De la misma manera, también a través de la diversificación curricular vamos a poder garantizar ese trabajo educativo que realizamos las docentes y que este trabajo sea de manera coherente y lógica de acuerdo a las prioridades establecidas. Todas ellas dentro de lo considerado a través del Minedu y que está en este diseño que tiene data desde el año 2019. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversificación curricular,
no nos olvidemos que es o se trata de una medida que vamos a tomar de manera extraordinaria ante las medidas que se van a dar ordinarias y de apoyo educativo. Y muchas veces estas medidas ordinarias que nos dan de apoyo educativo, que son tan generales, tan globales, nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, en base a las características, circunstancias, situaciones que tenga nuestro grupo en el cual somos responsables, tenemos que trabajar y sobre todo tener muy claras las características que tengan nuestros niños. Cuando hablamos de características, pero esta vez de las características que tiene cuando yo realizo un trabajo de diversificación curricular, voy a tener muy en cuenta lo siguiente. Voy a incluir necesariamente, sí o sí, las competencias que se encuentran dentro ¿de qué? Dentro del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Es que ahí están de manera explicada puntualmente cuáles son estas competencias que deben lograr, qué aprendizajes deben de desarrollar y cuál es el perfil esperado para que puedan egresar nuestros estudiantes al culminar la educación básica regular. Otra característica es que tengo que contextualizar. ¿Qué cosa contextualizo? Pues voy a contextualizar las competencias. Estas competencias que van a ir aportando una gran información, la cual es muy pertinente de acuerdo a la realidad que pueda tener a nivel regional, a nivel de comunidad. Y por supuesto, también considerar los diferentes factores climáticos, geográficos, que están al entorno de nuestros estudiantes, los factores socioculturales, los factores económicos de toda, ya sea la comunidad, la zona, la región. Asimismo, otra característica que debe tener nuestra diversificación curricular es la de incluir también, cuando sea necesario, otras competencias. Así es, pero estas competencias tienen que ser pertinentes. Y cuando hablamos de pertinentes, serán de acuerdo a las características muy singulares de nuestro grupo, de nuestra comunidad, y deben ser muy específicas, también deben estar justificadas ante una gran necesidad y las demandas que tengan nuestros propios estudiantes. Muy bien. También voy a considerar incluir estas nuevas competencias de acuerdo al aspecto sociocultural y asimismo también de acuerdo a los aspectos lingüísticos propios de la zona, así como a los aspectos económicos, productivos y, como les había mencionado, geográficos. Una característica más es la de evidenciar. ¿Y qué voy a evidenciar? Bueno, voy a evidenciar ese gran respeto que voy a tener a la comunidad, ya que presenta una gran diversidad de situaciones, como por ejemplo, pueden haber casos de estudiantes con determinadas habilidades diferentes o también anteriormente llamadas discapacidades. Y en este sentido, tengo que trabajar de manera inclusiva. Pero también puedo tener casos en los cuales pueda observar que existen talentos o niños también con un grado de ser de una superdotación o los llamados niños superdotados. Todos ellos tienen que ser incluidos, ¿ok? Atendidos dentro de los lineamientos generales de la inclusión, de la interculturalidad y, por supuesto, del bilingüismo. Seguimos entonces. Aparte de las características, vamos a tener muy en cuenta, mis queridas estudiantes, lo que corresponde a los
criterios. Cuando desarrollemos nosotros la diversificación, debemos de tener muy en cuenta que los criterios deben responder a las necesidades, palabra fundamental que nunca deben olvidar. Pero también al lado de las palabras necesidades, vamos a colocar la palabra demanda de nuestros estudiantes de una determinada región y teniendo en cuenta que el currículo nacional, en este caso, no esté cubriendo todas esas necesidades, yo como maestra voy a desarrollarlas, ¿ok? Para esto voy a basarme en el enfoque por competencias. Y si me voy a basar por el enfoque por competencias, debo de tener el conocimiento pertinente de que en cada área tiene sus enfoques, los cuales van a ir desarrollándose a través de las capacidades. Es así que voy a ir articulando poco a poco para poder llegar a ese gran perfil que nosotros tendremos del egreso de nuestro niño, de nuestro estudiante en la educación básica regular. Otro criterio muy importante es la de construir estándares de aprendizaje. Y estos estándares de aprendizaje me deben permitir que yo como docente pueda evaluar adecuadamente las competencias y también pueda describir estos desempeños que se han ido logrando grado por grado. Así es. Pero cuando nosotros desarrollamos y conocemos las características y trabajamos en base a los criterios, entonces ya podemos identificar y mencionar. Y ahora, antes de, les pregunto, por favor, con una gran participación, quisiera que me digan entonces por qué es importante la diversificación curricular. ¿En qué puede ayudar a la educación? Por favor, sus experiencias, sus conocimientos, compártanlos en este momento a través de, ya sea levantando la manito para intervenir a través del audio o de la misma manera a través del chat, enviándonos sus mensajes. Muchas gracias por su participación. Pues efectivamente, la importancia de la diversificación curricular es que definitivamente va a basarse en que para poder lograr que la educación realmente pueda desarrollarse dentro de un determinado entorno sociocultural, ecológico, de una determinada región, y que este a su vez sea coherente y responda a dicha realidad, todo esto va a ser posible si yo trabajo adecuadamente en función a los criterios y en función a las características que tiene la diversificación. La diversificación me va a permitir conseguir todo esto. Me va a permitir trabajar adecuadamente dentro de mi verdadero entorno sociocultural, dentro de la región, de los aspectos climáticos, socioeconómicos, bilingües, y todo esto va a responder siempre los trabajos que yo haga, las actividades, las competencias, todo va a estar de acuerdo a la realidad que yo y que los estudiantes estamos viviendo. Entonces, todos los pueblos, todas las comunidades y en sí las personas que habitamos en esa zona o comunidad o región nos vamos a encontrar con realidades en las cuales carecemos de muchos conocimientos que a veces son básicos o que también se carecen de algunos valores o actitudes que deben ser indispensables para poder ir desarrollando. Es así que vamos a promover el desarrollo de estas habilidades a través de la diversificación de las destrezas
intelectuales que serán muy importantes como una tarea social para poder ir desarrollándose de manera conjunta. Hemos realmente aprendido mucho al ver cómo nosotros vamos pensando poco a poco en el proceso de la enseñanza, de la educación, y gracias a la diversificación, cómo vamos saliendo y desprendiendo de los instrumentos y documentos que son emanados por el ente superior, pero nosotros los vamos haciendo nuestros al aplicarlos y adaptarlos a nuestra realidad. Una realidad que tiene graves problemas, tiene problemas que afectan socialmente a nuestros estudiantes, a las familias, problemas ambientales, problemas culturales. Así es. Ahora vamos a ver otro concepto muy importante que interviene mucho en la programación y en la diversificación curricular, que es nada menos la planificación. ¿Qué será planificación curricular? Por favor, otra pregunta, reto, quisiera que ustedes me digan y que intervengan con sus aportes, ¿ok? Ya saben los medios para poder hacerlo. Gracias a las estudiantes que han aportado sus definiciones. Veremos entonces que se entiende la definición de planificación curricular a este planteamiento curricular que consiste en ¿qué? El planificar consiste en ir recogiendo todas esas necesidades por un lado, esas aspiraciones por otro lado, ¿de quién? Nada menos que de la sociedad. ¿Para qué? Para que nosotros les podamos dar una respuesta, pero esta respuesta será dentro de los parámetros o contextos educativos. Y es así que organizando todas las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, les permitirá conducir y que ellos lleguen a desarrollar este fortalecimiento tanto de sus capacidades como de sus valores y asimismo de las actitudes y destrezas. Muy bien. Entonces, esta planificación es muy importante. Recuerden que en la vida siempre todo lo planificamos. Desde que nos levantamos, antes de levantarnos en la noche ya estamos pensando muchas veces qué es lo que voy a hacer en la semana, ¿ok? ¿Qué es lo que me voy a poner para mañana? Yo ya estoy planificando mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer en el día? Primero, en la mañana, en la tarde, en la noche. Si voy a lavar mi ropa, cuándo voy a ir al mercado, si tengo que salir, tengo una cita de amigos, de colegas. Tengo que planificar cuál es mi horario de estudio, cuál es mi horario de trabajo. Todo se va planificando. Pero eso no quiere decir que la planificación sea rígida. ¿Ok? Rígida quiero decir que no puede ingresar algo que no ha sido considerado. No, siempre será flexible. Ahora conoceremos mucho más. Cuando hablamos de la planificación curricular y que ustedes ya me han dado los aportes de qué entienden por planificación, vamos a concebirla como todo un proceso. Pero ese proceso va a ser un proceso integral. Vamos a ver por qué se dice integral. ¿Por qué? Porque va a considerar todos los elementos dentro del proceso y también de los sujetos que están dentro de este currículum, y el currículum justamente es de manera integral. ¿Ok? Bien. Considera dentro de ellos a toda la comunidad, a los miembros que están dentro de la comunidad educativa, que van a ir interviniendo. También debe visualizarse todo el proceso de manera permanente, ya que es continuo y, por supuesto, va a
ir revisando y en el proceso irán haciéndose determinados ajustes. Estos ajustes que van a hacer posible que justamente pueda ser flexible, ¿ok? Para que en el momento que sea necesario pueda realizarse, pueda adaptarse a las diferentes situaciones o condiciones que muchas veces se van a poder presentar de manera inesperada, como por ejemplo algún tipo de enfermedad, ¿ok? Algún tipo de situación, ya sea climatológica o fenómeno natural, pues llámese un sismo, ¿ok? Todo ello. Muy bien. Podemos nosotros definir a la planificación desde puntos de vista de diferentes investigadores, educadores, ¿ok? Y dentro de ello veremos que la planificación que la define según Leighton Mario. Mario nos dice que define la planificación como un proceso. Bien, este proceso de planeamiento que se va a ir analizando la situación y este análisis va a permitir que se vaya previendo, se prevé, ¿qué cosa? Se prevén las necesidades y que se van a tener dentro de la educación, ¿ok? Dentro de ella esta planificación se va a prever también cuáles son los objetivos que voy a desarrollar, los cuales deben ser coherentes. También voy a ver el tema de la filosofía y de la política educativa nacional, ¿ok? Recuerden que cuando hablamos de educación, dentro y desde el Ministerio de Educación, nos indican cuáles son los lineamientos de la política educativa, ¿ok? Bien. Es así que se va a ir estableciendo poco a poco los medios y también aquellas secuencias que van a ser acciones realmente imprescindibles o indispensables para poder lograrlas. Todo este proceso que se va a ir desarrollando de una manera muy compleja, se va a ir determinando partiendo desde el marco legal, es decir, desde las leyes, ¿ok? Las cuales se van a aplicar en todo el territorio del Perú. Ahora, según las investigaciones de Kaufman nos dice que para él, desde el año 1973, que pudiera publicar sus investigaciones sobre la planificación curricular, define a esta como la planificación es la que va a realmente ocupar. ¿Qué ocupa? En este caso, va a ser posible que puedan, a través de la planificación, tomarse serias decisiones, ¿ok? Que sean prácticas, para que se puedan aplicar, para que se puedan implantar. Es así que la planificación es todo un proceso en el cual nos permite ver a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. Y así iremos en el proceso estableciendo estos requisitos necesarios para poder llegar a ese punto, que en este caso será la garantía del logro de los aprendizajes para que se llegue de manera eficiente y de manera eficaz. Otra definición muy interesante que hemos podido registrar es la de Andé en estudios generales. Bueno, Andé en el año 1989
él va a definir la planificación curricular como una acción, pero esta acción va a consistir en utilizar todo un conjunto de procedimientos a través de los cuales va a ir incluyendo o va a ir introduciendo poco a poco a un mayor nivel la racionalidad, ¿ok? Y también la organización que se debe dar entre las diferentes acciones y así como las diferentes actividades que se han previsto, ¿ok? Para que puedan garantizar que se logre alcanzar los objetivos. Ya que muchas veces hay ciertas limitaciones de los medios que uno va a ir empleando. Muy bien. Pero recordemos, mis queridas estudiantes, que existen diferentes tipos de planificación. Así es. Y yo sé que ustedes, al decirles tipos de planificación, me podrán decir, ¿ok?, ¿en qué consiste cada una? Esa será otra pregunta muy interesante que antes de ver este cuadro les haría. ¿Qué tipos hay? ¿Cuántos hay? Pues tenemos dos tipos. Tenemos la planificación, que es a largo plazo, o también llamada planificación anual, y tenemos la planificación a corto plazo. La planificación anual o a largo plazo, bueno, aquí vamos a desarrollar propiamente el desarrollo de competencias, ¿ok? También vamos a ir organizando las unidades didácticas que se van a dar durante todo el año y asimismo los enfoques, ¿ok? Los enfoques pedagógicos y transversales con los cuales vamos a trabajar. Y el otro tipo de planificación es la planificación a corto plazo. En esta planificación a corto plazo vamos a desarrollar y a trabajar las unidades didácticas propiamente dichas, que pueden ser ya sea una unidad de aprendizaje, proyectos o pueden ser talleres. Asimismo, también vamos a trabajar las sesiones de aprendizaje, como en este caso en modalidad virtual, venimos trabajando experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje. Muy bien. Como sabemos, ya estamos en camino, pasito a pasito, lentamente, a un retorno. ¿Ok? Pues bien, así como la diversificación tiene características, la planificación curricular también tiene características, las cuales no debemos olvidar. Por ejemplo, una de ellas es que la planificación curricular es flexible. ¿Ok? Ya les he dicho, permite poder incluir y considerar aspectos que se puedan presentar durante el año, eventos, situaciones que no habían sido planificadas o previstas. Una enfermedad no la podemos planificar. Una pandemia no la podemos planificar. Un sismo tampoco, pero sí podemos tener algunas actividades de prevención, como para ir desarrollando hábitos de seguridad. Entonces, tenemos como característica el ser flexible, y al ser flexible va a ser abierta, ¿ok? Vamos a poder en la planificación hacer esa diversificación que ya sabemos que es diversificar, va a ser integradora porque va a incluir las diferentes situaciones y condiciones, ¿ok? Inclusivas, y por supuesto dentro de todo un desarrollando los valores, entonces va a ser valorativa, va a ser significativa porque cada actividad va a tener un significado peculiar y por supuesto va a ser participativa. De diferentes maneras, los estudiantes y sus familias van a ir participando en el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. Muy bien. Ahora
veremos cuáles son los procesos de la planificación. Pero esta vez veremos los procesos de la planificación anual. Y ellos los vamos a encontrar tanto en el currículum nacional, ¿ok? En el cual está de todos los niveles de la educación básica regular, pero también lo vamos a poder ver dentro estos procesos dentro del programa curricular de educación inicial. Entonces, la planificación anual significa definitivamente el ponernos como docentes a reflexionar, a analizar. No se olviden, por favor, mis queridas estudiantes, yo a través de una planificación tengo que estar tranquila, relajada, concentrada con mis documentos esenciales que será mi currículo nacional, mi programación curricular, ¿ok? Tener la información de las características de mis estudiantes, sus necesidades y estar muy bien informada del contexto en el cual ellos viven y en el cual yo trabajo con ellos. Entonces ahí eso me va a permitir hacer una reflexión y analizar qué, miren, y está con rojo, analizar qué aprendizajes necesitan desarrollar los estudiantes en el grado que yo les estoy brindando, que yo estoy atendiendo como docente. Por ello, hay que saber bien qué es lo que implica esos aprendizajes y cómo voy a poder evidenciarlos, cómo lo va a evidenciar los estudiantes para que yo los pueda evaluar en esta evaluación formativa. Muy bien. Seguimos entonces mencionando que dentro de la planificación anual, nosotros vamos a ir haciendo toda una organización, pero una organización que sea secuencial. ¿De qué? De todos los aprendizajes que nuestros estudiantes aprenderán, desarrollarán durante el año. Es decir, desde marzo hasta diciembre. Dentro de ella están las competencias, ¿ok? Las competencias de aprendizaje, los desempeños y, por supuesto, los enfoques transversales. Muy bien. En la labor docente se reúnen todas las maestras en reuniones colegiadas y van a hacer la distribución de todo el año lectivo, es decir, el año que los meses en los cuales los estudiantes van a tener sus clases y vamos a subdividirlos por bimestres o por trimestres. En este año 2021 se está trabajando por bimestres. Tal es así que, como ustedes verán, vamos a tener, si fueran trimestres, 3. Caso contrario, al ser bimestre, vamos a tener una mayor cantidad durante el año. Pero asimismo, cada bimestre o trimestre va a estar contenido por el desarrollo de unidades. Unidades que en este caso serán didácticas que vamos a ir desarrollando. En esta coyuntura por la emergencia sanitaria, estamos desarrollando a través de la estrategia Aprendo en Casa, trabajamos con experiencias de aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Las cuales son enumeradas según el inicio de la primera en el mes de abril. Y es así que nosotros, ya que en marzo hemos aplicado un diagnóstico, hoy nos encontramos en el mes de agosto con, en el nivel inicial, con la experiencia de aprendizaje número 8. Bueno, ya hemos conocido qué es lo que se hace en una planificación a largo plazo, en todo el año. Pero ahora veremos y daremos una mirada y ustedes me dirán entonces, antes de, ¿qué entienden
por una planificación a corto plazo. Espero sus aportes, espero sus definiciones y les agradezco por su participación. Bien, entonces ahora veremos qué cosa es, qué entendemos por planificación a corto plazo. Es la organización de manera secuencial, como les había dicho, del desarrollo de cada uno de los aprendizajes que han sido previstos, considerados, ¿en dónde? En la planificación anual. Así es. Es una de esas unidades didácticas que van a tener una temporalidad, van a tener un tiempo de duración para poder desarrollarla con los estudiantes. Estas unidades didácticas, ¿qué vamos a encontrar dentro de ella? Pues vamos a encontrar nada menos que los propósitos de aprendizaje, propósitos que debe decir la docente para conocimiento de los niños y los padres de familia cada vez que realice su sesión de aprendizaje. Y estas, por supuesto, van a tener un corto tiempo. Este corto tiempo dependerá según lo que ha sido planificado en la planificación anual, lo que ha sido colocado. Para poder desarrollar las unidades didácticas, yo voy a tener que evaluar y para esto necesitaré criterios de evaluación. Así es. Y para poder desarrollar estos criterios de evaluación durante el desarrollo de estas capacidades, voy a tener que recibir y los niños elaborarán y trabajarán, harán sus producciones o también sus actuaciones para que puedan observarse en este caso, las evidencias de aprendizaje. Es así que vamos a ir desarrollando en una unidad, vamos a ir desarrollando la secuencia de actividades que será para un lunes, para un martes, para un miércoles y así toda la semana desarrollaremos los aprendizajes. Pero para poder desarrollar esta secuencia de aprendizaje cada día, estas actividades, necesitaré yo ¿de qué? Necesitaré nada menos de recursos y de estrategias. ¿Qué decimos de recursos? Bueno, necesitaré ya sea materiales que sean educativos, elaborados por la profesora o materiales que nos han brindado el ministerio. Y en esta situación virtual, bueno, voy a trabajar con materiales no estructurados, que en este caso serán aquellos que voy a emplear desde casa con los objetos que tengan en casa las diferentes familias, considerando siempre el contexto. Por favor, no vamos a pedir a solicitar algo que no está a su alcance, ¿cierto? Y cuando hablamos de estrategias, pues es todo ese conjunto de técnicas que yo voy a ir aplicando de acuerdo a las características, de acuerdo a sus ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Y serán de acuerdo a su requerimiento. Si es necesario, lo aplicaré. Muy bien, entonces nosotros ahora quisiera que ustedes me digan, luego de haber hablado sobre la planificación a largo plazo y a corto plazo, entonces, ¿por qué será importante la planificación curricular? Bueno, gracias por las opiniones y aportes, mis queridas estudiantes. La planificación curricular es muy importante porque justamente radica en poder considerar las necesidades que van a tener y estas las vamos a ir organizando de manera coherente para que nuestros estudiantes puedan lograr sus aprendizajes y por ende sus competencias. Para poder desarrollar esto, yo voy a requerir que de manera práctica vayan aprendiendo y que sepan para qué se hará
y en qué les va a servir en su vida diaria. ¿Ok? Entonces, todo aprendizaje debe tener siempre el conocimiento del estudiante de qué es lo que va a aprender, pero para qué le va a servir este aprendizaje, es decir, le va a servir para la vida. Bueno, de esta manera, mis queridas estudiantes, hemos desarrollado esta primera sesión y vamos a ir trabajando en la siguiente sesión abordando otros temas de igual importancia. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.